Literatura en audio, Mahanaim. Reflexión vespertina. Pasa a vosotros, Iglesia de Dios. Permítanme, antes de que tomen su lugar, contarles una circunstancia. El día de hoy voy a servirme de algunas anécdotas personales para darles esta explicación o darles esta reflexión. Quiero comentarles, conocí el caso de dos hombres que llevaban una iglesia. Ellos trabajaban solos, siempre respetando a la doctrina, siempre respetaban a la palabra. Procuraban ellos hacer las cosas pues, de forma correcta. La comunidad era pequeña e inmadura, sin embargo estaba en crecimiento y en superación constante. En cierta ocasión, ambos varones tuvieron una circunstancia de salud de manera individual, aunque coincidentemente en los mismos días. Por ello, ambos tuvieron miedo, ya que podían morir. Cada uno en el doctor les dijeron que podían morirse y ellos podrían dejar a la comunidad al desamparo, por lo que se encargaron en revisar las posibilidades de trabajar con otros hermanos cercanos, aunque tenían otras inseguridades, algunas producto de prejuicios y otras con motivos de razón, pero al final lograron formar un ministerio pequeño pero fuerte, lo suficiente para poder aportar a donde llegaran, pues la organización a donde fueran, que se fueran a adherir, no podían llegar con las manos vacías. Todo en su lugar, hermanos. Me gustaría pues no ser tan revuelto, pero a veces, disculpen, tengo varias ideas como revueltas que al final yo sé que pues me gustaría pensar así, que llegan a un punto, llegan a una conclusión con ustedes. Es el caso de esta reflexión donde abordo varias circunstancias que pudieran parecer ajenas entre sí, pero que al final de la reflexión vamos a ver el por qué estas son así. Quiero también comentar hablar de otro tipo de experiencia. Cuando uno es niño en la iglesia, no tiene que hacer nada más que aprenderse el texto de la lección y participar en el orden de la alabanza, en escuchar predicaciones, estudios, lecciones, etc. Poco a poco uno comienza a generar opiniones sobre la iglesia y lo que hacemos en ella. A algunos les llama la atención la música y comienzan a ser parte de los músicos que adornan la alabanza durante los servicios, y no necesariamente porque el hermano o hermana noten que hace falta quien toque el teclado o quien toque la guitarra o algún instrumento, sino que quien lo hace suele hacerlo movido por un gusto y una atracción personal. Pero no solemos ver esa edad, pero más bien a esa edad no solemos ver algunas circunstancias, si nuestros papás pueden o no pagar nuestros intereses, por ejemplo. Simplemente pedimos algo y pues no tenemos como tal una convicción o un gusto. ¿Qué es una convicción? Cuando hacemos algo movidos por una auténtica necesidad, convencidos de que esta es completamente real y completamente necesaria de cubrir, algo que nos mantiene con auténtico sentido de urgencia y no necesariamente por un gusto superficial, sino por una sed legítima. Podemos decir que una convicción, que tenemos una convicción y que ciertamente podemos pensar que pocos son los adolescentes que notan una necesidad en su entorno, la cual puede ser cubrir en la parte económica, en la parte material de su casa, en la parte ambiental, pues es obvio que a esa edad aún no comprendemos la gravedad y seriedad de algunas cosas. Por lo mismo, a esa edad no nos surge entender cosas que nos dejarán un provecho. Quiero comentarles, cuando yo estaba más chico, allá en la iglesia en Villada, recuerdo que no hacía muchas cosas. En general, pocas veces el hermano Rubén me llegó a solicitar que pasara a recoger las ofrendas. Realmente, incluso creo que antes de que llegara el hermano, alguna vez me llegó pues como joven, como adolescente, me llegaron a poner a dirigir algún culto en algún momento especial. Por ejemplo, ahí yo aprendí a tocar la batería, yo ahí aprendí a tocar algunos instrumentos queriendo ser parte, y yo cuando era parte de esto no era necesariamente como que yo dijera como que hace falta un músico, como que hace falta algo, no, yo lo hacía porque pues me fascinaba, medio me gustaba, yo decía, bueno, está bonito, está padre, pero no sentía como esa convicción. Ahora, digamos, es bastante ya diferente, porque como les comentamos, es hasta que empezamos a ver algún tipo de necesidad. Alguna vez, no sé, en nuestra casa llegamos a ver, necesito, no sé, arreglar algo en la fontanería, en la electricidad, y ya es cuando a lo mejor decimos, bueno, me va a salir a lo mejor más barato hacerlo yo, y me pongo a lo mejor a ver un manual, un video, y por convicción de repente ya empiezo yo a ver más cosas, y caray, ya me gustó esto de arreglar cosas, ¿no? De meterme ahí en mi casa a verificar algunas cuestiones, porque ya tenemos la convicción, ya tenemos eso, ¿no? De que no nada más vamos a hacerlo porque como adulto lo tengo que hacer, ¿no? Y tengo derechos gracias a que soy adulto, sino porque ya tengo, digamos, la posibilidad de satisfacer necesidades más profundas, más legítimas, ¿no? Tenemos esa necesidad de movernos.
Bueno, es cuando somos adultos que llegamos a cierta conciencia que nos hace querer enterarnos del funcionamiento de ciertos aspectos de la vida, lo que genera en nosotros convicciones, ya sean estas superficiales, ideológicas, intelectuales, espirituales, y por ende generan arrepentimientos. Por ello es que nos bautizamos con una edad mínima para poder decir que damos muerte al hombre viejo, que es lo que dice Efesios 4:22. Dijimos que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre, es por eso que lo hacemos, porque ya llegamos a una edad en donde ya tenemos ciertas cosas, ya nos arrepentimos de cosas, ya nos duelen circunstancias y recuerdos, y estas, digamos, ya sean superficiales, ideológicas, intelectuales, espirituales, pues generan en ese, como les comento, arrepentimiento. Es por ello que pues nos llegamos a bautizar. Cuando somos niños es poco probable que queramos entender cómo funcionan algunas cosas con el fin de responsabilizarnos de ellas. Es decir, a veces vemos que nuestro papá está trabajando, ¿no? ¿Y por qué haces eso? A ver, ¿me dejas probarlo? Y no nos ponemos a reparar que si tenemos que aprenderlo es porque vamos a ayudarle, ¿no? Y a lo mejor ya hasta que entendemos que le vamos a ayudar al papá, es cuando decimos, no me enseñes, ¿no? Ya cuando, a ver, ven para acá, te voy a enseñar a hacer esto. Tengo tarea. No puedo, y me escondo, ¿no? Porque ya me van a poner a hacer algo, entonces ya no lo hago por gusto, ya no lo hago por esa parte. ¿Por qué? Porque justamente era eso, una superficial, digamos, forma de quererse, pues, relacionar con la familia, con el entorno. Cuando somos niños es poco probable que queramos entender cómo funcionan estas cosas. Por ejemplo, jugar al culto. No sabemos qué significa. Tomamos al revés cualquier libro y entonamos un canto. Y quien pasa a dirigir, dirige porque sabe que tiene que hacerlo, no porque entienda que quien hace esa labor debe prepararse en muchas maneras, justo para cumplir con una vacante que como varones tenemos por obligación moral cumplir para con Dios en su iglesia. Por ello es que en la adolescencia pocas veces entendemos por qué hacemos lo que hacemos, pues comenzamos a cuestionar y a tomar por pretexto el mal ejemplo de otros para poder realizar nuestra voluntad. Por ello no nos importa si la casa se está cayendo de desordenada o qué es lo que hay que hacer para poder seguir disfrutando de la comida, de la luz, del agua, del internet. Solo nos interesa recibirlo. Es hasta que por una emergencia tenemos la ausencia de algo que comenzamos a ver que pues nos falta algo, ¿no? Caemos en el sentido de urgencia. Hubiera aprendido a lavar, ¿no? Hubiera aprendido a prender la estufa, hubiera aprendido... Y eso es un pensamiento, digamos, de niño chiquito, ¿no? Cuando de repente no llega el papá, no llega la mamá y así, ya me dio hambre, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me preparo un huevo? Y ahí está la comida, pero ¿cómo la caliento? Y bueno, ese tipo de emergencias nos empiezan a querer, digamos, comenzar a crecer. Dichas emergencias se presentan en ocasiones cotidianas cuando el padre sale y deja a los hijos o cuando el profesor deja a los alumnos, pero cuando el padre o el jefe o la autoridad llegan a faltar por salud, tiempo o incluso la muerte, ¿cómo reaccionamos? Es ahí donde es un poco más fuerte. Cuando en una iglesia de Dios falta el pastor, faltan ministros, faltan diáconos, la iglesia está en riesgo de desaparecer y si como miembros de la comunidad no nos hemos puesto a trabajar, no sabremos lo que nos espera. Si por ejemplo en algún momento nos vamos y al regresar, es decir, y esto yo se los digo a nivel personal, cuando yo estaba en Villada yo de repente dije, bueno, ahí va a estar la iglesia, de repente pues me voy, no me interesa ir o me pesa ir porque a lo mejor digo es bueno y es bonito ir, pero yo no me siento con la moral con eso, no me siento con la cara o la vergüenza. De repente y regreso y veo que pues según yo, cada que yo regresaba a Villada yo sabía que ahí estaba la comunidad y los hermanos que me iban a mí a recibir con los brazos abiertos. No importando a lo mejor que en la semana hubiera hecho algo a lo mejor imprudente, al menos yo me cuidaba, incluso nunca hice nada malo en contra de otras personas, nunca en mi corazón hubo un mal deseo, entonces yo sabía que mis hermanos allá pues me iban a recibir. Pero por ejemplo, si nosotros regresamos y vemos una comunidad desorganizada, gente que nos cierra las puertas, personas a las que llegamos y les preguntamos algo y se agachan, eso debe de ser feo, ¿no? Porque por ejemplo, aquí decía el texto que estaba leyendo, no sabremos qué nos espera si una casa con los brazos abiertos, una comunidad que ha cambiado sus valores o incluso la doctrina o incluso un edificio en ruinas, pues no hay obreros que trabajen la mies. Hay una experiencia que no es propiamente mía, la escuchaba de un hermano en donde decía que lo habían mandado a trabajar a Veracruz y cuando él llegó buscó el templo donde tenía que trabajar. Preguntando en la comunidad le dijeron, es ese templo. Ya cuando llegó a la iglesia lo vio cerrado, vio que había cadenas afuera en la puerta y cuando se asomó
la forma en la que lo describió, al menos a mí hasta a mí me duele describirlo. Vio que adentro estaban muchas bancas, estaban como si estuvieran quemadas o si estuvieran como si hubieran ahí hecho un revuelto. El púlpito también estaba adentro, estaba todo vacío, había mucha basura y estaba todo pues abandonado. Se habían enterado que el pastor, bueno, la persona, este pastor que fue a atender a esa comunidad fue a buscar al pastor y ¿qué pasó aquí? El que ya no era pastor, pues su hijo se había separado, había generado un escándalo y hubo problemas tan graves que así es como acabó. Entonces imagínense qué feo cuando en un lugar no hay ministros, no hay esa bendición. Cuando solamente viene de una sola familia, pues ya se ha tenido la experiencia de qué pasa, ¿no? ¿Cómo se pudre eso? Imagínense cómo a veces cuando no hay más obreros, cuando no hay quien lo trabaje. Durante la más reciente emergencia sanitaria, varios de nuestros hermanos ministros descendieron al polvo de la tierra, dejando a familias, a iglesias y regiones enteras sin la administración de autoridades que pudieran ejercer su responsabilidad para guianza de la iglesia. ¿Qué será de los templos donde casi no hay personal capacitado para dirigir a la comunidad? ¿Se extraviarán? ¿Los hijos llevarán a la perdición? ¿Qué dice Isaías 3:12? Los extractores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían y tuercen la carrera de tus caminos, muchachos y mujeres. No necesito mencionar muchos ejemplos, pero sabemos qué es lo que pasa cuando eso ocurre y cómo está ocurriendo lo que hoy está padeciendo la iglesia por precisamente esa circunstancia. Cuando la dirigen personas sin experiencia, sin sensibilidad. Eso pasa muy seguido. Cuando se nombran a personas por la emergencia. Eso pasa muy seguido. Las escrituras advierten del riesgo que hay cuando gobiernan inexpertos y no indicadas. Sabemos como iglesias preparar a los miembros de la iglesia desde la niñez. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15? Y que desde la niñez, y esto se supone que debería ser así, ¿no? Es sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe en Cristo Jesús. Eso lo sabemos hasta de memoria, hermanos. Pues cuando son adolescentes es cuando más deben generar convicciones y el temor de Dios en su infancia, que en su infancia se cultivó. Debe comenzar el joven a dar sus primeros frutos y esto no lo hará viendo a la iglesia con flojera, como el lugar donde solo hay problemas. Yo me acuerdo que cuando era más joven escuchaba, a mí sí me pesaba y era muy feo, tengo que decirlo, pero pues ni modo, así era y qué fea persona era yo, porque esas cosas me molestaban y no debería de haber sido así. Pero me llegaba a molestar que 3 mujeres, específicamente allá en la iglesia, se levantaban cada semana a dar gracias porque sus hijos eran bien tremendos, ¿no? Y en la semana, porque gracias a Dios no se murió el niño, porque hizo y deshizo, porque se fracturó y todo esto, y yo digo, hermana, cuide a su hijo. O sea, ¿por qué no da gracias a Dios que lo cuidó esta semana, no? ¿Por qué no? O sea, es que en la semana se me cayó mi hijo y aparte lloraban, ¿no? Y eran todas las semanas, las mismas hermanas, ¿no? Y desde esa cosita así chiquitita, a mí yo decía, ay, ¿por qué? ¿No se supone que somos hijos de Dios, que hasta tenemos que cuidar a nuestros hijos para que no anden ahí haciendo... Sí, pues se vale que sean hiperactivos, pero bueno, ya pues yo decía... También yo decía, bueno, no, ¿yo qué opino, no? Que a lo mejor no ando bien y mi papá, pues a lo mejor le cuesta trabajo regañarme. Y al final decía, bueno, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Me daba flojera, decía, bueno, y no vivía a lo mejor los problemas que a lo mejor aquí viven, ¿no? Yo admiro a mis hermanos adolescentes aquí en esta comunidad porque esas cosas, pues a lo mejor les pegan, les duelen, de repente veo su desánimo, es normal, yo lo veo, pero pues aquí están. Y yo, pues en ese sentido, pues yo me alejé, ¿no? Ahí los admiro en ese sentido. Pero sí es pesado que el adolescente llegue a un lugar donde la gente no crece, donde desde el predicador hasta el niño los juzgan, pero ello no es un trabajo del pastor, ni del ministerio, ni de la hermana que da la lección, sino de los padres que deben hacer, cómo hacer que sus hijos cumplan las tareas y los deberes, que busquen su recompensa no en el videojuego, ni la película, ni los amigos, sino que busquen la recompensa en las cosas de Dios. Donde está tu corazón está tu tesoro, ¿no? Por ejemplo. También recuerdo que en la adolescencia una de las razones por las que yo dejé de tocar la batería en Villada fue porque una vez, teniendo yo 10 años, pasamos así por el tianguis y escuché un disco. Y yo le dije, esa canción me gusta y tiene tiempo que la estoy buscando y nomás no la cacho. Y me dijo mi mamá, ok, está bien. Y le digo, ¿me das para comprarme ese disco? Y me dijo, si yo te doy para comprarte ese disco, no tocas la batería, porque pues ya vi para qué te gusta la música. No te gusta la música para agradar a Dios, o sea, no tienes una convicción.
Tú quieres ahí usarla para tu entretenimiento y está bien que te guste la música, no en el sentido de lo que quieres hacer, ¿no? Cómo quieres aprender a tocarla y eso es bonito, aprender a tocar un instrumento. Pero ¿por qué quieres así hacerlo, no? O sea, ¿para qué quieres hacerlo? O sea, ahí elige. ¿Quieres seguir tocando? Yo desgraciadamente, hermanos, para mi vergüenza, yo elegí el disco, entonces pues... Pero pues por otro lado también digo, bueno, no fui deshonesto con algunos otros hermanos que sí, ¿no? Hacen eso y eso pues no me voy a comparar, pero pues sí es feo que eso pase de todas formas. Una de esas cosas era pues eso, ¿no? Que los hermanos tenemos que aprender a que la recompensa que le demos a los jóvenes, a los niños, esté en la iglesia y no en otras cosas. Ya acabaste tu tarea, bueno, puedes ponerte a revisar otras cosas, pero ahorita ya es un poquito más difícil, porque ya los jóvenes y los adolescentes ya están, voy a decirlo, así infectados de la televisión, del internet, ya lo que quieren es eso, ya no quieren más iglesia, ni modo que ahorita le digan a su hijo, ya acabaste de comer, bueno, ya vete a leer la Biblia como premio. Qué bonito fuera así, ¿no? Pero ya lo hicimos en un principio, pues no funcionó así, ¿no? A lo mejor a mí me va a tocar a mí hacerlo con mis hijos y pues primero Dios me dé la oportunidad de hacerlo así, pero si estamos así en esa circunstancia, pues deberíamos de ver de qué forma, ustedes ya pues son padres, ya verán de qué forma pueden relacionar esas recompensas. Pero como adultos la responsabilidad de formarnos, eso hablando de los niños, ¿no? Pero hablando de adultos, nosotros tenemos la responsabilidad de formarnos para servir en la casa de Dios, de acuerdo a nuestro don y de acuerdo a nuestras capacidades. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y en qué buscamos nuestra relajación? O sea, hay que empezar por nosotros. ¿Cómo le podremos decir al niño, vete a leer la Biblia? Si nosotros cuando ya acabamos el trabajo nos ponemos a ver programas que hasta vulgares son, vacíos, programas muy torpes. ¿En qué buscamos eso, no? Por ejemplo, en películas, en series corrientes, en memes, cosas vulgares, o en entender y formarnos, en qué cosas nos llaman la atención, ¿no? Personalmente yo, tengo que decir otra cosa ya para concluir, hermanos, yo tenía cada año una afición, musicalmente hablando, yo cada enero me ponía a escuchar los estrenos en la radio y buscar los estrenos en internet de la música, ¿no? Porque yo tenía una convicción muy vacía, ¿no? Pero era así, me da hasta risa ahorita recordarla, porque yo decía, pues, por eso México está como está, o la sociedad está como está, ¿no? Porque le gustan más estar escuchando corridos y música pop que música más compleja, ¿no? Y es que el mundo merece música más compleja y rock y cosas así bien hecho, y ese era mi pensamiento. Entonces yo decía, pero ¿cómo la vamos a difundir o cómo vamos a hacer que esa música se conozca si no la cachamos o si no la encontramos? Si hay mucha música que se produce a diario, pues hay que colectarla, hay que ponerla en un lugar y presentarla. Esa era mi convicción. Entonces yo desde enero hasta diciembre me ponía a hacer mi conteo de mis canciones y lo que a mí me gustaba, y al final hacía yo un programa ahí en internet y con mis amigos lo compartía, a veces tenía éxito, a veces no. Fue por medio de uno de esos programas que un día llegué a la radio, entonces pues me gustó y encontré varias cosas. Y hoy en día, pues así como el apóstol Pablo, que en su momento incluso, o sea, si el mismo apóstol Pablo decía, todo lo que me hace fariseo y judío a mí, de nada me sirve, lo desecho. Pues imagínense yo, ¿cómo no voy a desechar eso de basura, no? También de decir todo lo que aprendí de música, todo lo que aprendí de eso, pues de ese mundillo, pues de nada de eso saco un provecho realmente espiritual. Aprendí cosas, entendí el por qué no debería estar en ese mundo. Vi varias circunstancias que sí me ayudaron, pero yo lo vi ahí. Ahora ya no, ya mi convicción ha cambiado. Realmente yo les puedo decir, hermanos, que pues esto es un escrito que así puse aquí. Ahora que Dios me ha transformado, ya no me interesa más eso. De hecho, lo que les comentaba del apóstol Pablo, me arrepiento de todos los años que perdí y que pude haber invertido en aprender la sana doctrina. Ahora podría ser un diácono o un obrero que ayudara más a esta iglesia, pero no. Y una de las cosas es que pues en su momento también los hermanos, cuando yo entré a la radio, me decían, hermano, ¿usted qué le sabe a eso? Pues vamos a hacer una estación de radio de la iglesia, ¿no? Vamos a hacer esto. Y yo, siendo sincero, yo en mi mente yo decía, hace como 10 años, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Estás escuchando la iglesia de Dios? ¿O cómo va a ser? O sea, se me hacía un poco ridículo pensar en eso, y lo digo con vergüenza, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo pensara así, no? Y los hermanos me decían, hermano, enséñenos cómo se puede hacer eso, ¿no? Y sí, hermano, luego vemos. Y sí, hermano, bueno, está bien. Y yo me hacía ahí como de rogar, como que yo decía, no, es que si se va a hacer una estación de radio, pues necesitamos un cierto equipo, porque si no se va a oír mal, se va a oír feo. ¿Para qué lo hago así? Aparte yo ni sé mucho de eso, ahí necesitan un ingeniero de audio y yo pues medio le sé, o sea, soy el que más le sabe, pero no por eso soy el más experto, o sea,
Esa era mi forma de pensar. Y ahorita que ya, digamos, quiero yo de repente ir en el transporte público y de repente digo, ay, necesito escuchar doctrina, necesito escuchar cosas, voy a buscarme en internet a ver qué hermano está trabajando. Y digo, ay, el hermano habló del amor al prójimo, y ya me sé ese tema, y digo, ¿y de dónde estoy encontrando la doctrina? Me está costando trabajo. Entonces lo que estoy buscando, busqué y busqué. Ahora ya tengo esa convicción, ya tengo esa urgencia, ya me interesa a mí edificarme en ese sentido, pero una de las cosas que más me mueve a mí es el miedo, hermanos, realmente, porque yo digo, bueno, cuando yo crezca, ¿a dónde voy a llevar a mi hijo a la lección bíblica? Yo quisiera traerlo aquí, pero pues no sé qué vaya a pasar con este lugar en unos años. Y para estar poniéndolo en duda o no, pues mejor me pongo a trabajar. Por eso es que yo no quiero abandonar este lugar, yo quiero trabajar aquí. No sé si en unos años algunos hermanos lleguen a faltar, lleguen a fallecer, este lugar se vacíe, algunos hermanos pues se vayan, se casen, se vayan a otros lados. No sabemos lo que pase, yo no sé qué es lo que vaya a pasar, pero a mí sí me gusta y me interesa la idea de que vengan aquí mis hijos. Y si quiero eso, pues es lo que a mí me va a mover, lo que a mí me va a trabajar. Esa es mi convicción a mí, hermanos. Eso yo se los comento a ustedes. Debido a ello, exhorto a todos los jóvenes a que en vez de ver cine de criminales sexuales, porque la verdad es que la mayoría de los protagonistas del cine que hoy vemos, del cine de Marvel y todas esas porquerías, son la mayoría de ellos criminales sexuales, hermanos. Así, son personas detestables. No podemos ver a esos actores ni a esas personas como héroes, porque es pura basura la que nos ofrecen. Eso a lo mejor puede oírse un pensamiento de hermano viejito, ¿no? Que decía, eso es Satanás, hermano, Satanás está en el cine. No, yo se los digo así de verdad. O sea, la mayoría de esas personas son tipejos sectarios que hacen cosas horribles con otras personas y es horrible que estén idolatrándolas cada año en pasarelas, en premiaciones. Por eso yo les sugiero que en vez de estar ahí aprendiéndose el nuevo universo de Marvel, que hasta bases idólatras y paganas tiene, entiendan la verdadera doctrina y que no esperen a recibir una mayor o menor recompensa. Recordemos que todos debemos entregar un talento crecido y aumentado, como lo dice la parábola, pero también que el dueño de la viña paga a todos como él quiere. Así que no nos enojemos si no somos nombrados o ordenados. Alegrémonos de que somos escogidos, tengamos contentamiento que hay ministros, maestros y compañeros de la edad y crezcamos, pues si anhelamos diaconado, buena obra deseamos. Aprovechemos lo que tenemos en vida y busquemos dejar un legado que, bueno, más que para los hombres, sea para Dios, para que Él nos recuerde, para que Él nos tenga en su memoria. Y esto, bueno, voy a leer la última parte, justo para concluir. En Mateo 9, 35 al 38 tenemos un pasaje donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es aquí donde le entró el miedo que pues al menos a mí y a muchos en la obra nos afecta. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios, y medio del pueblo, iremos
reflexión vespertina. Literatura en audio, Mahanaim.